Cena de Navidad. En mi familia existe una pequeña tradición que se realiza todos los años en la noche de Navidad, precisamente durante la cena, antes de abrir los regalos, lo cual se comienza a realizar a las 12 de la noche en punto. Esta tradición es cenar junto a nuestros seres queridos ya trascendidos, lo cual hacemos dejando un plato de comida en todos los puestos de la mesa, incluso en los vacíos. En estos espacios vacíos se deja sobre las sillas una pequeña urna que posee parte de los restos cremados de nuestros parientes. Se prepara la cena completa para todos los que participen, con entrada, plato de fondo, postre e incluso lo que sea que se esté bebiendo. Se sirve en todos los puestos, sin excepción. Les puede parecer extraño quizás, pero para mí es algo muy normal, ya que desde que tengo uso de razón, ha sido así. Cada noche de Navidad se reunían varias familias en la casa de mis abuelos. Ahora lo entiendo mejor, pero en ese entonces no dimensionaba la cantidad de dinero que tenían. La casa, más que una casa, era una mansión, por lo que la mesa donde cenábamos era exageradamente grande. Venían familiares que solo los veía para esta fecha durante todo el año, ya que vivían muy lejos. Incluso algunos venían desde otros países. Dentro del grupo de familiares que veía solo para la cena de Navidad, había uno en particular que desde niño me daba miedo, porque era una persona de esas extrañas que te da la sensación de que esconden algo misterioso, por lo que durante años nunca le hablé. Ya más adultos, intenté varias veces no ir a la cena, pero para mis padres era una absoluta obligación. Era como si no pudieran por ningún motivo faltar a ese encuentro. Ahora sé que lo hacían por dinero. El anciano de mi abuelo en cada Navidad les daba un regalo. Era una gran suma de dinero para cada uno de sus hijos que fuese a la cena. Por eso durante años no recuerdo nunca haber visto faltar a alguno de aquellas ambiciosas personas que tengo por familia. En mi adolescencia comencé a fumar un poco de todo, lo cual hacía escondido de mis padres para evitar algún castigo. Durante el día previo a la noche de Navidad, fui a dar un paseo al jardín de la mansión para poder fumar algo. Intenté buscar el lugar más oculto y cuando lo encontré, pude ver a mi primo, aquel que encontraba extraño. También estaba fumando. Me di cuenta que hace años no lo recordaba cenando junto a nosotros. De hecho, pensé que quizás le había pasado algo. Mientras pensaba si quedarme o ir a buscar otro sitio, mi primo me habló. ¿Te quedarás ahí parado o vendrás a fumar conmigo? Nunca lo hubiese imaginado. Aquel niño raro, al cual temía de pequeño, se había convertido en un joven bastante genial. Estuvimos conversando durante horas mientras consumíamos gramo tras gramo, hasta quedar bastante drogados. En un rato nos quedamos en silencio, luego de haber reído por las anécdotas más estúpidas posibles. Hasta que él dijo: «Odio esta maldita cena». Yo también la odio, me obligan a venir. No hay nadie en esta casa por la que merezca la pena venir, ni siquiera por los regalos que nos da el viejo. Preferiría pasar la fiesta en casa, junto a mis amigos. Seguía quejándome por todo, hasta que mi primo me interrumpió con una pregunta. ¿Crees en fantasmas? Nah, no creo en algo que no pueda haber. Solo son tonteras que los padres inventan para asustar a sus hijos. Aunque las películas de ese tipo sí están bastante bien para pasar el rato. ¿Quieres decir que no crees en fantasmas solo porque no los puedes ver? Pero, ¿qué te pasaría si vieras alguno? ¿Aún serías escéptico? Si viera alguno, lo primero que me daría sería un infarto. Luego lo insultaría para que se fuera. He escuchado que eso es lo que se hace. Y contestando tu pregunta, creo que si lograra ver alguno con mis propios ojos, sí creería en ellos. Pero si existieran, ¿no crees que ya lo hubiesen grabado? Si buscas en YouTube, está lleno de videos de supuestos fantasmas. Pero según yo creo,
no es más que engaños y trucos de edición. Yo los puedo ver, me dijo de repente. ¿De qué hablas? ¿Tú ves fantasmas? Solo lo puedo hacer en esta casa y solo durante la cena de Navidad. Es imposible. ¿Pero cómo? Solo están ahí sentados en la maldita mesa. Hacen como que comen y beben la comida que les sirven. Es muy repugnante. A pesar de que los logro ver hace años, nunca me podré acostumbrar. ¿Y cómo son? ¿Parecidos a los de las películas? ¿O tienen otra forma más extraña? Lo que logro ver, supongo que es la forma en que quedó su cuerpo justo antes de morir. Algunos se ven muy normales, pero otros están en estados aterradores. Supongo que sufrieron algún accidente que los dejó así. Sé que tienes muchas preguntas más, pero eso es todo. Solo los puedo ver, no los escucho ni algo parecido. Tampoco andan volando como los fantasmas de la televisión. Son realmente muy normales, salvo por el hecho de que ya no deberían estar. Cuando niño pensaba que estaban vivos, hasta que me di cuenta de la verdad. Solo por el dinero que le da la abuela a mi madre, ella me hace pasar por esto año tras año. En ese momento me enteré lo del dinero de los regalos. Disculpa que te diga esto tan de golpe. Quizás pienses que estoy loco, pero necesitaba desahogarme con alguien más. ¿Ya le contaste de esto a otra persona? Solo a mi madre, pero no le importa. Además, si le importara tampoco, es que hubiera hecho algo. El dinero es más importante para ella que el bienestar de su propio hijo. Las horas pasaron y como siempre tuvimos la gran cena. Luego cada una de las familias se marchó hasta sus casas para no verse ni hablar hasta el próximo año. No tuve la oportunidad de hablar otra vez con mi primo, pero sí durante la comida lo busqué con la mirada y entendí por qué las cenas anteriores no lo había podido ver. Él no comía en la misma mesa, lo hacía en una mesa más pequeña, junto con los primos, que aún son niños. Era extraño, pero como siempre él había sido extraño, ya a nadie le importaba lo que hacía, supongo. Como siempre al inicio de la cena, mi abuelo daba un discurso para toda la familia. Fue uno bastante emotivo, pero que a nadie le parecía importar. Quizás hubiese sido más escuchado si hubiésemos sabido que era el último discurso que daría. Solo algunos meses después, sufriría un accidente de tránsito, en el que lamentablemente perdería la vida. Lo que me enteré es que el abuelo conducía por una carretera a exceso de velocidad y que en una curva perdió el control y se salió del camino, cayendo varios metros hacia el fondo de una quebrada. Muchos familiares, al enterarse de la pérdida del anciano, más que estar tristes por el fatal accidente, se concentraron en la repartición de la herencia, ya que les correspondería a los hijos. Ya que mi abuela hace años sufrió una enfermedad mental en un estado ya muy avanzado, lo que la descartaba como heredera directa. Esto ocurrió en el mes de junio. Luego del funeral, el abogado reunió a todos los interesados y leyó una carta que había dejado preparada al abuelo, por si le ocurría algo y nos dejaba de manera repentina. La carta era extensa, pero lo más importante era que aclaraba el momento en que su testamento sería leído, ya que no sería cercano a esa fecha, lo cual era lo que los presentes precisamente deseaban. En la carta se especificaba que como última voluntad pedía la realización de la cena de Navidad posterior a la fecha de su deceso, ya que lo más probable es que esa tradición se perdiera cuando él ya no estuviera, por lo cual exigía que se realizara al menos una última vez. Aquellos interesados en obtener parte de la cuantiosa herencia deberían asistir, de lo contrario, quedarían automáticamente descartados de la repartición. Al finalizar la cena, sería lectura del testamento, en donde se especificaba a detalle
qué se había dejado para cada uno de los herederos. Se exigía como siempre la asistencia completa de cada una de las familias. Además, que aquella cena fuera celebrada en honor a él, por lo que debería ser realizada como se hacía cada año, sin diferencia alguna. En caso contrario, también habría alguna sanción. Como se pueden dar cuenta, el viejo pensó en todo, por lo que tendríamos una última reunión. Era obvio que luego de esa noche jamás volvería a ver a muchos de mis familiares, lo que sinceramente no me importaba. Aunque para mí esa cena sí sería un momento que no me perdería por nada. Tenía mucha curiosidad en algo. Se supone que mi primo dijo que podía ver a los fantasmas de los familiares que ya habían partido. Por lo que, en esta ocasión, también debería ser capaz de ver al mismísimo abuelo. Me daba morbo saber cómo había quedado su cuerpo, ya que el ataúd había quedado cerrado en el funeral, por lo que solo algunos hijos lo pudieron ver. Se decía que había quedado en muy mal estado. Por algún motivo, era algo que quería comprobar. Lo que restaba del año pasó rápido y finalmente llegó el día. Como siempre, estaban todos presentes. Yo buscaba a mi primo, pero no lograba ver dónde estaba, hasta que recordé el lugar donde habíamos fumado el año pasado. Pensé que quizás lo podría encontrar allí, y justamente así fue. Hola primo, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien aquí? Esperando que este show termine para nunca más volver. ¿Crees que alguien se vuelva a juntar después de esta noche? Imposible, a menos que alguien les pagara. Pero ya que no está el anciano, nadie lo hará. Pensaba lo mismo. Es un alivio, la verdad. Nunca me gustó esta noche. A pesar de ser familia, son gente que no conozco. Te entiendo, primo. Es todo tan falso. Pero lo bueno es que luego de esta noche se acabó. Oye, primo, y una consulta. ¿Lo pudiste ver? Ya te dije que no funciona así. Los fantasmas se presentan solo en la cena. En ese momento quizás aparezca. ¿Y tú me podrías contar cómo quedó? Dicen que su cuerpo sufrió varias mutilaciones. ¿Y para qué quieres saber eso? Se supone que el loco de la familia soy yo. Es solo curiosidad, primo. Si logro ver algo te digo. Por mientras, ¿tienes algo para fumar? Se acabó lo mío. Como siempre, ubicaron todas las urnas de los familiares ya fallecidos, incluyendo por primera vez la del abuelo. Mi primo, como siempre, estaba en la mesa de los más pequeños, aunque por edad le correspondería estar en la de los adultos, pero era obvio el por qué no quería estar en la mesa junto a las urnas. A nadie le gustaría estar comiendo rodeado por fantasmas. Se sirvió la entrada, el plato de fondo y los bebestibles. Todos intentaban actuar con normalidad, pero se podía sentir en el aire la ansiedad. Todos esperaban el momento de la lectura del testamento. Después de todo, era un gran patrimonio a repartir. Cuando se retiraron todos los platos, el chef que estaba a cargo de la cena nos dijo que habría una pausa de 15 minutos antes del postre, por lo que varios salieron a fumar. Aproveché el momento y me acerqué a mi primo. Le pregunté cautelosamente si lo había logrado ver. Noté de inmediato que estaba muy nervioso. Era la primera vez que conversaba con él luego de que iniciara la cena, por lo que no sabía si era normal o no que estuviese en ese estado. Antes de que pudiera decir algo más, él me contestó que sí lo había podido ver. ¿Y cómo está? ¿Es verdad que quedó tan mal? Eso es lo más raro. Está completamente normal. No tiene ni siquiera alguna herida pequeña visible.
Estando sentado en esa mesa de niños, estás muy lejos de su puesto. ¿Por qué no te acercas ahora y lo ves mejor? Debe tener algo. Imposible que no tenga nada. A menos que pudo haber sufrido un ataque al corazón mientras manejaba. Es algo probable, pero con un ataque de ese tipo, al menos tienes algunos minutos de vida. Y en ese tiempo, debió haber sufrido por lo menos alguna lesión al momento del accidente. Es demasiado extraño, la verdad. Por eso mismo, acércate al puesto del abuelo y haz como que estás rezando o algo así. Mientras lo observas de cerca, ahora es la oportunidad perfecta. Tienes razón, pero acompáñame y haz lo mismo. Si somos los dos, no se verá tan extraño. Está bien, vamos. En ese momento nos acercamos al puesto del abuelo. Por primera vez tenía una de esas urnas tan de cerca. A pesar de no ver nada, el hecho de estar supuestamente al lado del fantasma de mi abuelo me hacía sentir bastante nervioso. Nos pusimos cada uno a un costado de la silla. Me percaté que uno de mis tíos se acercaba a nosotros, supongo que para sacarnos de allí, por lo que comencé a rezar un Padre Nuestro y le pedí a mi primo que hiciera lo mismo. De esa manera no nos diría nada por algunos minutos. Miraba a mi primo y notaba cómo él observaba claramente algo invisible para mí. Fue así por unos instantes, hasta que vi su cara deformándose por el terror. Soltó un grito espantoso, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo. Se levantó a los segundos y salió corriendo hacia el jardín. Yo como pude lo seguí inmediatamente. Había ido al lugar escondido donde fumábamos. Cuando lo vi, estaba realmente perturbado. Su cara seguía con esa expresión de terror. ¿Qué pasó? ¿Lograste ver algo? ¿Estás bien, primo? Le pregunté mientras recuperaba un poco la calma. El grito me había asustado bastante. Nunca había estado tan cerca de uno de esos fantasmas. Me dijo con voz temblorosa. Lo peor de todo es que se dio cuenta de que lo estaba observando y me miró directamente a los ojos. No podía imaginar el terror que pudo haber sentido en ese momento. Con razón había salido corriendo. Primo, pero eso no fue lo peor. El fantasma del abuelo, él me habló. No puede ser. ¿Qué te dijo? Él solo me dijo veneno. Nos quedamos en ese lugar por varios minutos en silencio, procesando lo que había pasado. Al parecer el fantasma del abuelo reveló que había sido desvivido, por lo que el supuesto accidente solo había sido un montaje para ocultar el crimen. Pero, ¿cómo puedes comprobar algo así cuando la prueba que tienes es un testimonio del espectro de la propia víctima? El silencio fue interrumpido por una serie de gritos que provenían del lugar de la cena. Me acerqué para averiguar qué pasaba. La lectura del testamento ya había sido realizada. Luego me enteraría que de los 7 hermanos, hubieron 2 a los cuales se le heredó casi el 80% del patrimonio, y el restante fue dividido entre los otros 5, siendo una diferencia abismal en las sumas de dinero y propiedades entre los que obtuvieron más con los que recibieron menos. Ese fue el final de la familia. Actualmente aún sigue la pelea en tribunales. Se intenta comprobar la falsedad del supuesto testamento dejado por el abuelo, pero nadie nunca se cuestionó las verdaderas causas de su deceso. Eso no era lo importante en este caso, al parecer. A veces pienso en informar anónimamente del posible crimen, pero luego pienso en que no lograría nada con ello. Mi madre fue quizás la única que lamentó de verdad la pérdida de su padre,
De hecho, también es la única que no participa de las demandas. En honor a eso, prefiero no causar más dolor revelando ese posible hecho delictual. La familia de mi primo es una de las dos que obtuvieron mayores beneficios de la herencia, pero a él, al igual que a mí, no nos importa nada de eso. Actualmente seguimos en contacto, pero cada vez es menos. Para terminar, les aconsejaré que disfruten todo lo que puedan la cena de Navidad junto con sus familiares más cercanos. No todos tienen la suerte de que esa noche sea Nochebuena. Cena de Navidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Espero la primera historia haya sido de su gusto. Recuerden poder dejar su like, es muy importante para el desarrollo de mi canal. A continuación, seguiremos rápidamente con el segundo relato paranormal, en este capítulo especial navideño de Llamada Prohibida. El regalo. Soy un hombre nacido y criado en la ciudad, acostumbrado a habitar en la gran urbe. Entiendo que a muchos les apeste este estilo de vida y prefieran el campo, lejos de la delincuencia, la contaminación, los ruidos y las luces que parecieran no dejar espacio para la tranquilidad. Pero lo que no saben es que aquellos lugares lejanos de las distintas zonas pobladas son el punto de nacimiento y hábitat de diversos seres que para la gente citadina solo son mitos y leyendas. En aquellos rincones suceden a diario lo que se conoce como historias de campo, las que para personas como yo son solo una entretención. Pero créanme que para los habitantes de las zonas más rurales del país son una realidad. Si se preguntan cómo es que yo sé de esto, es porque cuando era un niño experimenté un caso muy aterrador en persona. Se puede decir que viví mi propia historia de campo, la cual les compartiré a continuación. Mi padre vivió toda su niñez y adolescencia en el campo. Cuando cumplió la mayoría de edad, partió rumbo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Con el tiempo conoció a mi madre, la cual había vivido toda su vida en la ciudad. Primero nací yo, y después de un tiempo, mis hermanas gemelas. Los abuelos siempre nos visitaban en nuestra casa, principalmente para los cumpleaños. Siempre nos traían de regalo la mejor fruta que alguna vez he probado, sobre todo las uvas, las cuales cosechaban en su propia casa. Eran dos personas muy buenas, extremadamente humildes, y nos querían mucho. Recuerdo que un mes de diciembre, mi abuela se enfermó. Nada grave, pero mi abuelo no tenía los conocimientos para cuidar de ella. Además, él era un hombre acostumbrado a trabajar el día entero. No podría estar al pendiente de su mujer, por lo cual mi madre decidió que le iríamos a cuidar a su casa en el campo. Mi padre también tendría que trabajar, por lo que iría solo los fines de semana. Así fue durante 2 semanas. Yo estaba fascinado con la vida en aquel hermoso lugar. Acompañaba a mi abuelo a su trabajo en la cosecha en sus tierras, las cuales eran extensas. Recuerdo que tenían diversos tipos de frutas y verduras, los que luego vendía en la feria local que se realizaba día por medio en el centro del pueblo. Además de eso, tenía un corral de gallinas y cabras, por lo que también tenía a la venta huevos, leche e incluso queso, el cual él mismo hacía. Durante ese tiempo, mi madre, además de cuidar a la abuela, también comenzó a decorar la casa para Navidad, ya que la pasaríamos por primera vez juntos. Recuerdo que para mi madre fue muy extraño que no hubiese ningún adorno, ni las típicas luces, ni siquiera tenían el árbol navideño para dejar los regalos, por lo que le pedí a mi padre que trajera todo lo que teníamos en casa. Al parecer, no solo eran mis abuelos los que no decoraban para Navidad. Una noche en que salimos a recorrer el pueblo, me fijé que ninguna casa estaba arreglada para la fecha, a diferencia de lo que acostumbraba ver en donde yo vivía, en la que los vecinos realizaban las decoraciones más extravagantes al punto de ser bastante exageradas.
Cuando mi padre llegó el fin de semana, mi madre comenzó con la decoración de toda la casa, junto a mis hermanas. Luego mi padre inició la instalación de luces por los techos y ventanas. Sin mentir, era la única casa en todo el pueblo en la que se parecía estar esperando la Navidad. Mi abuelo parecía un poco incómodo con todo esto, pero supongo que no se negó para no arruinar la Navidad para nosotros, sus únicos nietos. De a poco el árbol de Navidad se fue llenando con más regalos y la casa se fue repletando con más decoración. Hasta que ya había llegado el 24 de diciembre. Ese día durante la mañana acompañé a mi abuelo a la feria del pueblo. Recuerdo que vendió todo lo que tenía disponible rápidamente. Ahí me di cuenta que las familias en el pueblo sí celebrarían la noche de Navidad con la tradicional cena. Pero a diferencia de la ciudad, no tenían esa necesidad de decorar cada rincón. Era más que todo una época de unión familiar y agradecimiento. Como en realidad debería ser, supongo. Unas horas antes de la cena, me di cuenta de que había un regalo distinto al resto. Estaba envuelto en un papel metálico con una cinta dorada. Era muy bonito. Le pregunté a mi madre para quién era y ella me dijo que no sabía. Era la primera vez que lo había visto, al igual que yo. Luego le pregunté a la abuela. Resulta que ella había dejado aquel regalo junto al árbol de Navidad. Supongo que ya te diste cuenta de que por aquí no existe mucho espíritu navideño, me dijo la abuela. No he visto casas decoradas, pensé que no se celebraba por aquí. Pero hoy me di cuenta de que había mucha gente comprando para la cena de esta noche, por lo que supongo que sí se celebra, pero de manera más tranquila. Exacto, nieto mío, no se suele decorar ni utilizar luces por aquí, pero no siempre fue así. Por algunos años se trajo la tradición desde la ciudad, esa en que adornan todo para la época navideña, pero se dejó de hacer solo algunos años después. ¿Y eso por qué, abuela? Esta tierra está llena de tradiciones y creencias más antiguas que la construcción de las grandes ciudades. Una de ellas es la existencia de los duendes, los cuales son seres mágicos que viven en la naturaleza. Estos seres son conocidos por ser muy curiosos, por lo que cuando se empezó a decorar el pueblo para la época navideña, se comenzaron a hacer muy comunes los avistamientos de estas criaturas, lo cual asustó a los vecinos del pueblo, ya que aquellas visitas venían acompañadas de la pérdida de diversos objetos, principalmente de cosas con brillo, como cadenas, anillos, llaves e incluso cucharas y diversos otros objetos comunes, los cuales en ocasiones eran encontrados amontonados en los bosques cercanos al pueblo por casualidad. Como los avistamientos eran principalmente para la época de la Navidad, algunos empezaron a creer que era debido a que la decoración les llamaba la atención a estos pequeños seres, por lo que poco a poco se dejó de hacer, hasta que ya nadie más lo hizo durante años, hasta el día de hoy, en mi propia casa. Entonces, ¿los duendes van a venir esta noche? Es solo una creencia, hijo, no debes temer. Además, estando ese regalo en el árbol, los duendes no hacen nada, según lo que dicta la tradición. ¿Y qué pasaría si no estuviera ese regalo? Antes de que pudiera contestar, mi padre interrumpió. Ya no sigas con esas historias, asustarás a mis hijos. Con eso nuestra conversación terminó. Las horas pasaron hasta que llegó el momento de la cena, y luego pasamos a abrir los regalos. Recuerdo que todo fue un muy grato momento, primera vez que pasábamos junto a los abuelos, por lo que fue muy especial. Se abrieron todos los presentes, menos aquel envuelto en papel metálico, el cual quedó intacto bajo el árbol. Mis hermanas se fueron a dormir primeras y al rato seguí yo. Finalmente lo hicieron mis padres y abuelos. Cuando estuvo todo en silencio, fue cuando tomé una de las peores decisiones de toda mi vida. Me levanté
desperté durante la madrugada, cuando supuse que estaban todos dormidos, y fui a buscar el regalo que se supone era para los duendes. Solo quería ver qué tenía en su interior y lo devolvería. Fui en silencio hasta el árbol, tomé el regalo y lo llevé hasta mi pieza. Con la mayor cautela posible, lo comencé a abrir sin romper el papel ni la cinta, para luego poder envolver nuevamente aquel particular presente. Cuando logré abrir el papel, encontré una caja y en su interior solo había algunas relucientes monedas. Se notaba que habían sido limpiadas recientemente, pero no tenían ningún valor para mí. Esa decepción hizo que me enojara un poco. En mi imaginación esperaba encontrar algo mucho más misterioso. Dejé debajo de la cama el regalo abierto, con la intención de que al rato lo envolvería nuevamente y lo llevaría de vuelta a su sitio. Desperté por el ruido de los pasos, como de alguien corriendo. Luego las voces de mis abuelos y mis padres se escuchaban algo exaltadas. Ya había amanecido, la luz del sol ya iluminaba todo mi cuarto. Me iba a levantar para ir a ver qué ocurría, hasta que recordé el regalo. Me había quedado dormido, sin dejar en su lugar lo que había tomado a escondidas. Me di cuenta de que todos estaban afuera, por lo que rápidamente lo envolví de manera desordenada. Le puse la cinta y lo fui a dejar de vuelta al árbol sin que nadie me viera. No se parecía a la forma en que originalmente estaba, pero mi plan era decir que mis hermanas lo habían tomado. A ellas no le dirían nada, como siempre. Las voces de mi padre y el abuelo seguían escuchándose fuertemente desde el exterior de la casa. Incluso con algunos gritos. Eso me dio algo de miedo. Jamás los había escuchado así. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. Estaba mi padre y el abuelo en los corrales. El abuelo era el que gritaba. Mi madre miraba desde afuera. Estaba inmóvil sin decir una palabra. «Ven aquí», escuché de repente. Era mi abuela que estaba al otro lado de la puerta. «¿Qué pasó, abuelita? ¿Por qué el abuelo está gritando?» En la mañana, cuando se levantó a buscar huevos, encontró un gran desastre en el gallinero. Algo mató a algunas gallinas y se llevó a otras. También encontró un cabrito sin vida, ese que había nacido hace poco. En ese instante me puse a llorar. Era mi culpa y mi abuela lo sabía. ¿Recuerdas que me preguntaste qué pasaría si no estuviera el regalo? No fui capaz de responder. Esto es lo que pasa, sentenció con una voz seria, pero de alguna manera suave a la vez. No me estaba culpando de lo que había pasado. Yo era solo un niño en ese momento. Ella me estaba enseñando. Y créanme que sí aprendí. El respeto por las tradiciones de los demás debe ser fundamental, ya que no sabemos muchas veces el origen de esas costumbres. Desde que tengo mi propio hogar, dejo en el árbol de Navidad un obsequio parecido al que mi abuela, que en paz descanse, dejó esa noche. Lo hago más que nada en recuerdo a su memoria. Junto a mi mujer y mis hijos, preparamos el regalo para los duendes, en el que dejamos objetos brillantes de cualquier tipo que coleccionamos durante el año. Con el paso del tiempo, se ha convertido en nuestra propia tradición navideña familiar. El regalo. ¿Qué les pareció esta segunda historia? En lo personal la encontré realmente aterradora. Recuerden que pueden dejar sus opiniones, saludos, sugerencias, incluso pueden compartir sus propias vivencias paranormales. Lo pueden hacer dejándolo en la caja de comentarios. Estaré respondiendo cada uno de ellos. El siguiente relato no es recomendable para personas que sean más sensibles, ya que tiene un contenido altamente perturbador. Finalizamos este video con la historia que le dio el nombre a este capítulo.
Hace muchos años trabajo en un banco de los más reconocidos a nivel mundial. Para la época navideña está la tradición de que recibimos cartas de niños de todo el país para Santa, o como se le conoce en mi país, para el viejito pascuero, en las cuales los niños mandan las listas de regalo que les gustaría recibir, además de buenos deseos y cosas por el estilo. En un principio fue una muy buena iniciativa por parte del banco, por lo que llegaban miles de cartas, debido a que también se le hacía promoción en televisión y radios, invitando a toda la comunidad a participar. Los primeros años el banco cumplió muchas listas de deseos, por lo que miles de familias recibieron sus regalos. En las siguientes navidades empezó a tener cada vez más filtro, ya que las cartas con historias falsas se empezaron a hacer cada vez más habituales. Las más comunes eran las cartas de niños enfermos que en realidad nunca tuvieron nada, o de niños con padres con pésima situación económica que en realidad no tenían ese problema. Incluso llegaban cartas de personas que no tenían ni siquiera hijos e inventaban las más conmovedoras historias para poder recibir lo que pedían. Por eso se inventó la comisión para la revisión de los casos seleccionados, en la que yo participaba. Había otra comisión de selección en la que elegía los casos supuestamente verídicos. Luego yo me encargaba de comprobar las historias y confirmar o descartar su veracidad. Finalmente venía la comisión de entrega, que eran los que se encargaban de llevar los regalos a las familias beneficiadas. De esa manera fue durante años en los que me tocó comprobar varios casos terribles, lamentablemente, pero en su mayoría eran falsos, de gente que se intentaba aprovechar de la buena voluntad que tenía esta bondadosa causa. Por ese motivo, llegó un año en que el banco decidió terminar con la tradición de recibir las cartas para Santa y pasó a ayudar directamente a alguna institución benéfica diferente en cada Navidad. Pese a eso, las cartas seguían llegando por montones cada diciembre. La orden era eliminar cada una de ellas en el acto, sin siquiera revisar su contenido. Pero entre los trabajadores decidimos continuar con la tradición de manera autónoma, a lo que los jefes nos autorizaron a hacer siempre y cuando fuese del horario de trabajo, por lo que ese sería el acuerdo final. Ya no teníamos el apoyo económico del banco, por lo que la selección de los casos tenía que ser mucho más estricta. Se decidió entre los participantes que cumpliríamos 10 cartas por cada Navidad, como mínimo, y dependiendo del costo de lo regalado, podría quizás subir algunas más. Las comisiones serían las mismas. Yo me encargaría de revisar los casos seleccionados junto con otra compañera. Lo que deberíamos hacer al salir del trabajo o en nuestros días libres. Me había tocado ver tantos casos extremos que hacer ese esfuerzo valía la pena para poder cumplir los sueños de los niños que de verdad lo necesitaban. Así pasaron al menos 3 años, hasta que un día la encargada de la comisión de selección me pidió que fuera hasta su oficina. Ella era mi jefa directa y una de las gerentas más importantes del banco. Era la única que, siendo parte de la jefatura, seguía participando en la iniciativa. Además, ella tenía la facultad de poder hablar de estos temas durante el horario laboral. El hecho de que me llamara hasta su oficina significaba solo una cosa durante este mes. Se había seleccionado un caso de alto riesgo, como se le llamaban. Esos casos eran los que más me gustaba investigar, porque por lo general eran los más extremos, pero con altas posibilidades de ser reales, ya que, por lo general en estos casos, ni siquiera se pedían regalos. Muchas veces se pedía comida, ropa, útiles de aseo personal y cosas por el estilo, de familias realmente pobres, en la cual los niños ni siquiera tenían para comer en la noche de Navidad, mucho menos para regalos. Cuando llegué a la oficina, me pidió que cerrara la puerta. Estaba ella y la encargada de la comisión de entrega. Al parecer, yo era considerado el encargado de la comisión de revisión. Me pidió que tomara asiento y me mostró una carta, que en realidad era la hoja de un periódico. No venía dentro de un sobre como las otras, era solo la hoja. En ese momento la jefa me dijo: léela
y dime qué te parece. La tomé y luego de algunos segundos pude distinguir unas palabras escritas con una letra bastante desordenada, prácticamente ilegible. Con mucha dificultad lo leí primero en mi mente y luego lo dije en voz alta. Santa, llévate a mis padres. Luego estaba escrito una dirección. ¿Y qué opinas?, me preguntó la jefa. Según mi experiencia, debe ser el invento de algún loco que busca llamar la atención con este tipo de carta para que lo ayudemos. No vale la pena siquiera investigar. La encargada de entrega estaba evidentemente sorprendida con mi respuesta, pero la jefa me dijo, si esa es tu opinión, que así sea. Seguiremos buscando otros casos entonces. Te avisaremos cuando los tengamos. Puedes seguir en lo que estabas. Ese mismo día, cuando salí del trabajo, me dirigí inmediatamente a la dirección que estaba en la carta. No podía no revisar ese caso, pero tampoco lo podía saber la jefa, ya que ese tipo de cartas son las más siniestras. El problema, en este caso, no es la pobreza de la familia, ya que ni siquiera se les puede considerar familia. Por lo general, hay padres drogadictos o alcohólicos que infringen todos los derechos posibles de los niños. No quiero dar muchos detalles, pero se imaginan lo más malo que se les pueda ocurrir. Estos casos son aún peor. La primera vez que me tocó revisar un caso así, lo reporté inmediatamente con los jefes del banco, ya que por ese entonces ellos organizaban la actividad. Pero ni siquiera les importó. De hecho, me obligaron a no seguir averiguando más del tema, bajo amenaza de que me despedirían si es que lo hacía. En esa época mis hijos estaban recién nacidos, por lo que no podía perder mi trabajo, así que no hice nada más. Algo que a pesar de los años, nunca me pude perdonar. Por eso, en las siguientes ocasiones, solo decía que eran cartas falsas, para poder ayudar solo por mi cuenta. Básicamente lo que hago es investigar el caso hasta tener la certeza de que algo malo está sucediendo. Luego llamo a la policía y espero hasta que los niños sean rescatados por las autoridades. Finalmente hago entrega de algún regalo al niño afectado, siempre de manera anónima. Es todo lo que puedo hacer por ellos. Espero sirva de algo. Cuando llegué a la dirección de la carta, pude notar que era una casa que se encontraba en buen estado. No era la típica casa que acostumbro a ver en estos casos. Además, no era un sector marginal, era un barrio residencial de los típicos de clase media. Pensé entonces que la carta era falsa, pero como siempre lo hago, me quedaría al menos una hora inspeccionando el lugar. Todo era absolutamente normal, salvo por un detalle. Constantemente salían y entraban personas con coches de bebés o con niños. No de manera extraña, por cierto. Era como si el lugar fuera una especie de jardín o sala cuna, pero no había ningún cartel o publicidad que señalara que esa casa tenía ese uso. Cuando pasó la hora, algo me decía que sí estaba ocurriendo algo perturbador, por lo que permanecí vigilante. Cuando se hizo de noche, llegaron los últimos niños y bebés junto a sus supuestos padres. Ya eso era, sin lugar a dudas, algo fuera de lo normal. Así pasó un par de horas más y ya nada más ocurrió. Me fui de ese lugar con la certeza de que sí era uno de esos casos en que ocurrían terribles actos, pero aún no sabía qué era precisamente. Al día siguiente fui temprano al mismo lugar, a eso de las 6 de la mañana. Diría que estaba enfermo y que no podría ir al trabajo hoy. Resolver este caso era más importante para mí. Cada día podía ser terrible para aquellos niños y yo no lo podía permitir. Una hora después, salió un joven de la casa, como de unos 17 años. Caminaba de manera particular, posiblemente tenía alguna condición especial. A los minutos volvió con bolsas en las que supongo había comida. Alrededor de una hora después, comenzaron a llegar los adultos.
Esta vez sí me fijé bien. Llegaban solos y se iban con un niño o con un bebé. Eso me espantó mucho. Estuve a punto de llamar a la policía en ese mismo momento. Pero me di cuenta que los niños no parecían ir en contra de su voluntad. De hecho, iban contentos, como si en realidad fueran sus padres. Estaba más confundido ahora. ¿Qué estaba ocurriendo en esa casa? Pude contar al menos 12 niños y unos 5 bebés salir junto a los adultos. Luego durante horas no pasó nada, hasta que aquel joven, el que no lograba caminar muy bien, volvió a salir de la casa y se dirigió a la misma dirección que lo había hecho durante la mañana. Esa era mi oportunidad de saber qué estaba ocurriendo. Me lo tendría que decir, por las buenas o por las malas. Me bajé del auto y comencé a caminar disimuladamente detrás de él. Cuando estuvimos a una cuadra aproximadamente de la casa, lo encaré dispuesto a cualquier cosa con tal de saber la verdad. Pero lo que encontré me sorprendió aún más. Era como si fuese un niño en un cuerpo de un joven de casi 18 años. Toda la rabia que sentía se desvaneció y fue reemplazada por lástima. Cualquier cosa que estuviese pasando en esa casa, aquel joven era una víctima más. Le pregunté si él vivía en esa casa y me respondió que sí. ¿Con quién más vives?, le pregunté después. Junto a mis hermanos, pero ellos salen a trabajar durante el día. Vuelven más tarde. Niños y bebés que salen a trabajar. ¿De qué mierda está hablando?, pensé. ¿Y tus padres viven con ustedes? Sí, pero ellos solo se preocupan de mis hermanos más pequeños, los que aún no trabajan. Yo cuido a los demás. ¿Y cómo son tus padres? ¿Los quieres? Cuando le pregunté eso, abrió los ojos de manera exagerada. Me miró fijamente, con una cara llena de emoción. Yo estaba inmóvil. Todo era tan confuso. Hasta que me preguntó: ¿Santa te envió? Todo era tan claro ahora. Aquel joven era el que envió la carta. Lo abracé como un acto reflejo y le dije: sí, él me envió. Todo estará bien desde ahora. Sentí cómo se puso a llorar. No me pude contener y lloré junto a él. Llamé a la policía en ese momento y les comenté lo sucedido. Antes, les advertí que la noche llegarían los últimos adultos, junto a los niños. Llegó un equipo rápidamente, pero vestidos de civiles. La idea no era llamar la atención. Ingresaron a la casa junto a aquel joven y detuvieron a los padres responsables. Cuando llegaban los adultos, en compañía de los menores, el joven los hacía ingresar a la casa con total normalidad. Una vez adentro, eran arrestados en completo silencio, para no alertar a los vecinos. Cuando el joven por fin pudo confirmar que estaban todos los niños, llegó un contingente completo de la policía y de alguna manera la prensa también se enteró, por lo que fue todo un acontecimiento lo sucedido. Resulta que esa casa era habitada por una red que se dedicaba a arrendar a estos infantes a personas que piden dinero en las distintas calles de la ciudad, con el fin de causar más lástima a los peatones y aumentar sus ganancias de limosnas. Por fortuna se investigó que ningún niño fue maltratado durante aquellas jornadas, pero sí se pudo notar a simple vista que la casa en que vivían estaba en muy mal estado por dentro. Nunca tuvieron acceso a la educación ni a un cuidado por parte de sus padres. Ahora entiendo, por eso cuando los veía salir, se veían tan contentos. Para ellos era mucho mejor salir a la calle que vivir en ese infierno. Solo gracias a la ayuda del joven, que también era hijo de los culpables, aquellos inocentes tuvieron un mejor pasar. Los culpables fueron encarcelados por una pena que duraría más de 40 años por el delito de negligencia parental
en su grado máximo. Por obvias razones, perdieron la custodia permanentemente de todos los afectados, los cuales fueron trasladados a distintos centros para la niñez. El joven ya era mayor de edad, por lo que no obtuvo mucha ayuda por parte de las autoridades. Luego de conversar con mi jefa, ella le pudo dar un trabajo en el banco, con lo que pudo pagar un lugar para vivir. Ese fue el último año que ayudé a la causa navideña de los trabajadores del banco. Tiempo después, intenté negociar mi retiro voluntario, luego de más de 20 años trabajando en la empresa, la cual por fortuna fue aceptada. Ahora vivo en tranquilidad con mi familia. Tenemos un negocio de barrio con el que nos va bastante bien. Cada Navidad realizamos una actividad para niños de familias de escasos recursos, en la que damos regalos y golosinas a cada uno de ellos. Aquel joven que conocí ya es un adulto responsable. Siempre nos ayuda junto con algunos otros amigos que hice en el banco con la realización de la actividad. Por lo menos, ese día puedo olvidar un poco lo aterrador que es este mundo y concentrarme solo en dar felicidad. Sé que es un canal de temas paranormales, pero esta historia nos hace recordar lo siniestro que es el ser humano, incluso mucho más que en nuestras peores pesadillas. La carta más siniestra enviada a Santa. Y con este último relato, hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden que si les gusta mi contenido, lo pueden apoyar dejando un like a este video. También se pueden suscribir al canal. Si gustan, me pueden seguir en mis diversas redes sociales disponibles. Los accesos están en la descripción del video. Un saludo para todos y todas. Nos volveremos a ver pronto en una nueva